Una presentación de Horcón Quemado, Chevrolet, Entel y Manager. Ya estamos de regreso en esta edición de Conexión, 6 de la tarde, 31 minutos. Y no hay interferiado para Constanza Schoenhout, que nos acompaña acá, como cada día lunes. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida. Aquí con el corazón dividido de la alegría de estar aquí y la necesaria siestecita de interferiado, ¿no? Sí, es verdad. Es bueno ser sincero. Oye, y nos acompaña también, y muchas gracias por venir, Antonio Barquesi, que es abogado, es miembro de Acción Republicana, el colectivo de José Antonio Kast, y cuando se constituya el partido, si es que se constituye, será su prosecretario. Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando de las críticas a la política migratoria del gobierno. Esta mañana estuvo en mesa central el vicepresidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda. Criticó la política migratoria de la moneda. Por un lado, aseguró que la crisis que se vive en la frontera norte con los venezolanos fue causado por la visa de responsabilidad democrática, que generó una expectativa de esos ciudadanos por venir a Chile. A eso sumó cuestionamientos a la labor del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, quien ha delegado su trabajo, dijo Benito Baranda, en el asesor Mijail Bonito. Lo grave son los niños y las niñas, lo que estamos viendo hoy día en Tacna, ¿no es cierto?, donde ha tenido un rol muy poco protagónico el subsecretario del Interior, y que es una vergüenza para Chile, ¿no es cierto? Esto ha sido manejado por un asesor que es extranjero, no es chileno, sí, que es un asesor del ministerio. Por Mijail Bonito, no hay ningún problema que sea extranjero, y si lo sabe hacer, fantástico, pero tiene que poner la cara al subsecretario del Interior o el ministro del Interior. ¿Cómo se le ocurre? Estamos a puertas de una crisis tremenda que ellos mismos han anunciado, y se los ve tarde, mal y nunca conversando de esto. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué crees tú que está ocurriendo Porque yo eso? creo que es impopular. Yo creo que siempre esto seguía, ¿no es cierto? Porque eso es un fierro ardiente, ¿no es cierto? Que es mejor tirar a alguien que pueda bajar el perfil, que no genere tanta atención mediática, ¿ya? Y yo creo que lo han hecho así. Por otro lado, también Benito Baranda dijo que el decreto que da a las Fuerzas Armadas nuevas labores en la lucha contra el narcotráfico, un decreto que se firmó hace justo una semana, el lunes pasado, se hace para establecer y esconder un control migratorio, algo que ha sido desmentido por varias autoridades del gobierno. ¿Comparten las críticas de Benito Baranda? Comencemos con Constanza Schoenhout. A ver, yo creo que primero hay que distinguir entre la política migratoria y la situación que hay en el norte, en Chacayuta y Colchane. Yo creo que son dos cosas distintas. Efectivamente, la discusión sobre política migratoria es algo que todos los actores están de acuerdo que hay que discutir. Las diferencias están en cuáles son las mejores fórmulas, si más restrictivas, no tan restrictivas, y también en el escenario, como bien lo dice Benito Baranda, en un escenario donde ya no se trata tanto si nos gusta o no nos gusta la migración, es una realidad. Y por tanto las fronteras, sobre todo de Chile, se van a seguir llenando de migrantes. Y por tanto, ¿cuál es la solución que vamos a dar? Creo que ahí ha faltado una discusión política de fondo que, aunque en el corto plazo signifique quizás costos políticos, porque es cierto que el gobierno ha tomado una posición comunicacional respecto al tema migratorio, de criminalizar los migrantes, de decir que esto no le hace bien a Chile, etcétera, y por tanto también generando una sensación de aversión, que, como bien se comentaba ayer en Mesa Central, es muy distinta la relación que dicen en las encuestas. La mayoría de los chilenos dicen tener una buena relación con los migrantes que se han encontrado, pero hay una sensación generalizada de que no está bien que hayan tantos migrantes. Entonces también ahí se ha jugado un poquito comunicacionalmente, y yo creo que este es un tema suficientemente serio para tomarlo en profundidad. Creo que Benito Baranda apunta en la dirección correcta cuando dice, respecto a lo que está pasando hoy día en el norte, que ahí estamos a puertas de una crisis humanitaria, digamos, en nuestro territorio, ¿no? Donde hace poco tuvimos el caso de la mujer que tuvo un aborto, sufrió un aborto por falta de acceso a la salud, donde tenemos niños durmiendo en cajas de cartón. Como esa es la realidad que se está viviendo, y como chilenos, como país, digamos, estamos siendo cómplices pasivos de esa vulneración de derechos. En particular porque ahí ocurren dos situaciones que son específicas, que tiene que ver con las personas que están pidiendo refugio, donde lamentablemente se está cometiendo una ilegalidad por instrucción también del Ministerio del Interior, que tiene que ver con no procesar las solicitudes que por ley tienen derecho las personas que solicitan refugio, más allá de que después sean asumidas o no, aceptadas o no, pero hay un derecho a que todas las personas que vienen por refugio puedan llenar el formulario y ser evaluados por el Ministerio del Interior. Y lo segundo, que tiene que ver con las personas que están intentando entrar como turistas y que se les está pidiendo esta visa especial, pero que la entrada en vigencia de esta exigencia de la visa especial fue después de que estas personas abandonaron Venezuela. Por tanto, de alguna manera se podría decir que hay una aplicación retroactiva de la norma.
Y eso es lo que tiene hoy día trabada la situación. Y por otro lado, que también lo decía Benito Baranda, que creo que es fundamental, que el gobierno también tiene que asumir una responsabilidad en las consecuencias que hoy día estamos teniendo respecto de la alta demanda migratoria que existe desde Venezuela. Porque también nuestro presidente Piñera ha asumido un rol muy activo respecto de la crisis venezolana y tomó una posición muy activa respecto también de decir que aquí se vivía mejor. Entonces también elevó las expectativas y por tanto hoy día efectivamente tenemos, digamos, un número muy alto de venezolanos que están tratando de entrar pensando que aquí hay efectivamente oportunidades. Antonio Barquesi. A ver, dos cosas. Lo primero es que Benito Baranda tiene mucha razón cuando dice que cada país tiene derecho a fijar su política migratoria. Después de eso podremos tener acuerdo o desacuerdo respecto de las magnitudes, respecto a la normativa, pero cada país tiene derecho a fijar su política migratoria. Y en ese sentido me parece muy mal lo que hemos visto en los últimos días con una serie de políticos chilenos de todas las orientaciones posibles, desfilando por la frontera norte, dando una señal tremendamente equivocada, porque lo que han hecho es dar la señal de que en Chile no hay fronteras, de que en Chile no hay barreras, y eso no puede ser. Lo que ha hecho políticos de Chile Vamos y de oposición es dar la señal de que en Chile todos pueden entrar, y eso no es así, porque como país tenemos derecho, y no solo el derecho, sino que además el deber, la obligación, porque es un tema de responsabilidad con quienes viven en Chile, de resguardar las fronteras y de determinar quién puede entrar y quién no. ¿Tú dirías entonces, Antonio, que el gobierno lo ha hecho bien en esta materia? ¿O que fue equívoco que se le diera a los venezolanos, como dice Benito Baranda, la señal de que la visa de responsabilidad democrática era para que ellos pudieran venir a vivir a un país más seguro, más ordenado, y una vez que llegan no se les deja entrar? No, yo estoy de acuerdo con la visa de responsabilidad democrática porque creo que Venezuela vive una situación catastrófica. Yo creo que esto hay que verlo con una óptica un poco más amplia. ¿Por qué vienen migrantes a Chile? ¿Por qué? Porque hemos construido durante los últimos 40 años un país en base a un modelo de desarrollo que es exitoso. Hemos construido un país de éxito donde falta mucho por avanzar, pero un país que se ha diferenciado del resto de Latinoamérica por un modelo de desarrollo exitoso. Por eso, migrantes de distintos países vienen desde Latinoamérica hasta Chile. ¿Qué es lo que pasa? Quienes hoy y quienes en los últimos años, las últimas décadas, han sufrido más crudamente el socialismo en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, hoy vienen a Chile buscando un país donde poder desarrollarse, un país donde haya libertad para salir adelante, para emprender, para crecer. Esa es la razón. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela es dramático y lo que ha hecho el gobierno chileno está bien, incorporando una visa humanitaria para quienes sufren el socialismo en Venezuela. O sea, pero Constanza Yonca. Vamos al punto, Antonio. La política migratoria, por un lado, ¿es correcto o no? Porque tú dices, bueno, efectivamente es correcto haberle dado la visa de responsabilidad democrática y por tanto facilitar el ingreso de venezolanos a Chile, y tenemos 300 venezolanos atrapados en la frontera sin poder entrar a Chile. Entonces, ¿cuál es el discurso finalmente? ¿Pueden venir los venezolanos que, como tú dices, sufren tanto, o no pueden entrar? Yo creo que ahí efectivamente hay un doble discurso por parte del presidente, particularmente respecto a materia de derechos humanos, donde lo hemos visto los últimos meses, haciendo política interna a propósito de la crisis de Venezuela, con, digamos, haciendo discurso profundo respecto a materias de derechos humanos, pero cuando tiene que enfrentarse a las situaciones concretas de vulneración de derechos humanos, donde sí tiene capacidad de incidir directamente, como hoy día ocurre en el norte, nos hacemos los locos. Entonces, no es tan así. Y ojo también, que yo entiendo para dónde quiere llevar la discusión más ideológica. Yo creo que esto es un problema de política pública antes que todo. Nadie está negando el derecho y el deber de Chile de generar una política pública en materia migratoria, pero eso es muy distinto a hacerse los ciegos respecto a lo que está pasando hoy día en concreto en la frontera nortina de nuestro país. Por último, ojo que la migración no es solo respecto de las personas que vienen de afuera, sino también de los chilenos afuera. La migración hoy día es un fenómeno mundial y que, como yo creo bien lo decía Benito Baranda, una forma responsable de abordarlo es de manera multilateral, de manera internacional. Él proponía que con Argentina y Brasil hubiera cuotas entre los tres países. Que hubiesen cuotas de migración para que efectivamente, si nos interesan los derechos humanos, tenemos que tomar una posición activa en la situación que hoy día están viviendo un montón de venezolanos, pero también de haitianos, también de colombianos, de un montón de personas que vienen migrando a nuestros países, y asumiendo la responsabilidad de manera colectiva. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Ojo que también, bueno, Brasil y Argentina, siendo los países que más peso económico en principio tienen, también han cerrado fronteras, y eso, que son
principales aliados de Sebastián Piñera, también le están generando una carga más a nosotros. Entonces, tomemos una posición más activa y exijámosles también a nuestros aliados o a los aliados del presidente en Latinoamérica que se asuman una responsabilidad conjunta, pero eso hoy día no existe. Oye, en este momento en La Moneda, el subsecretario Rodrigo Villa está hablando en un punto de prensa junto a Mijaíl Bonito. Escuchemos porque obviamente van a hablar de migración. Este compromiso tiene que ser necesariamente compatibilizado con el compromiso con una migración segura, ordenada y regular. Respecto a lo humanitario, hoy día 400.000 venezolanos viven en nuestro país, que han tomado la decisión de salir de Venezuela producto de la grave crisis social, política y económica y se han trasladado desde hace 2 años a la fecha a nuestro país. Esta es una cantidad muy significativa en relación al tamaño de nuestra población. Representa hoy día el 2.1-2.2% del total de la población que vive en nuestro país y constituye la principal comunidad migrante hacia nuestro país. Hace unos años atrás se hablaba de la comunidad colombiana, de la comunidad peruana y hoy constituye como la principal número los venezolanos en Chile. Pero esta expresión humanitaria del gobierno y del pueblo chileno también se manifiesta en las 40.000 visas de responsabilidad democrática que se han entregado desde abril del año pasado a esta fecha. ¿Qué es lo que es una visa de responsabilidad democrática? Es una visa humanitaria que el gobierno de Chile le entrega a una persona que vive en Venezuela para que venga con su RUT a trabajar a nuestro país. Pero se les pone 2 condiciones. La primera, que no tenga antecedentes penales y la segunda, que no presente documentos falsos. Y lamentablemente hemos sido testigos en los últimos meses como muchas personas, casi un 30% del total de los solicitantes, presentó documentos falsos para lograr o intentar lograr esta visa. Un tercer elemento que habla de la política humanitaria y de la condición humanitaria hacia el pueblo venezolano es que a partir del flujo significativo de migrantes venezolanos, el gobierno ha ido dándole prioridad a la visa de reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que puede acreditar que su padre, su madre o un hijo están en nuestro país, tienen una preferencia para que ingresen a Chile. También con una visa temporal para poder desarrollar sus actividades o laborales o de estudio. Esta condición de reunificación familiar se logra bajo varios métodos y varias visas distintas, pero el objetivo es permitir que, dado que hay una fuerte migración venezolana en el país, estas familias puedan desarrollarse de manera completa en Chile. Un cuarto elemento que hace mención o que se relaciona con esta condición humanitaria es, a petición de la embajadora guaraquena Gutiérrez en el mes de abril, firmamos una resolución exenta con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para extender el plazo de los pasaportes y cédulas de identidad de los venezolanos que quieren ingresar a Chile. Sabemos que las restricciones que ha impuesto Maduro les impide renovar sus pasaportes. Es por eso que nosotros estamos extendiendo hasta el año 2013 esa validez de documentación pública. Por último, nos hemos encontrado, a partir de lo sucedido en Chacayuta, con una nueva realidad. Los niños menores de 10 años en Venezuela no tienen documentos. No tienen cédula de identidad, por lo tanto no tienen pasaporte. Eso atenta contra todos los derechos y todas las convenciones de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Chile? Entregarles un salvoconducto para que puedan ingresar a nuestro país. Estas 5 medidas reflejan el esfuerzo que está haciendo Chile de solidaridad con el pueblo venezolano. Pero nuestro compromiso no solo tiene que ver con el pueblo venezolano, nuestro compromiso también tiene que ver con principios y el cumplimiento de ellos. Y es por eso que, como dijo el presidente en el mes de abril del año pasado, nuestra migración va a ser una política migratoria de puertas abiertas con una migración regular, segura y ordenada. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento
cumplimiento nuevamente de 4 realidades nada muy nuevo, específicas. en las palabras del subsecretario Rodrigo Villa, que aparece franqueado al lado con Mijail Bonito, no sé si en respuesta a lo que dijo Benito Baranda en la mañana, de alguna manera. Pensaba ¿no? yo. Sí, porque... ¿Una coincidencia o escucharon atentamente lo que dijo Benito Baranda de lo inaceptable que él considerara que la política migratoria, y sobre todo cuando hay una crisis que el propio gobierno ha reconocido, tenga como vocero, como gestor principal a un asesor en materia de seguridad y no al subsecretario Villa? ¿Cómo lo ven nuestros columnistas acá en el estudio, Antonio Barquiesi? A ver, yo creo que no hay que prestar tanta atención a ese tipo de cosas. Sin duda que es relevante que el ministro Villa asuma un rol protagónico en esta situación. Subsecretario. Perdón, subsecretario. Pero no, tampoco es para ser un tema el hecho de que en los últimos días Mijail Bonito haya jugado un rol un poco más protagónico que el que habitualmente cumple. Por lo demás, él es el que normalmente guía este tipo de políticas dentro del ministerio. Constanza Schoenhout. Yo creo que... A ver, yo creo que los temas políticos deben ser abordados políticamente y efectivamente dejar a cargo de una crisis humanitaria y de una situación migratoria, digamos, relevante y compleja de abordar simplemente al asesor técnico es un error, y en no tomarle el peso a la situación que hoy día estamos viviendo. Insisto, yo creo que aquí todos hemos sido claros en el necesario avance de una política migratoria que efectivamente, bajo una perspectiva de derechos humanos, sea capaz también de hacerse cargo de las distintas inquietudes que surgen desde los propios chilenos y chilenas, pero para dar una respuesta integral a ello, efectivamente se necesita la mirada política, y parece que aquí acusan recibo de efectivamente el llamado que se está haciendo de distintos sectores políticos y sociales a que se hagan cargo, digamos, las autoridades más competentes. Son las 6 de la tarde con 48 minutos. Vamos a abarcar también y vamos a tratar el tema de la agenda legislativa del segundo semestre. Quedan 6 meses y medio de trabajo legislativo, que termina en enero del año 2020, un tiempo en el que el gobierno pretende avanzar en varias iniciativas legales. Por un lado están las reformas emblemáticas, tributaria y pensiones, las cuales, si bien podrían contar con el apoyo de la ADC, están lejos de ser proyectos con alto respaldo. Recordemos que el próximo año es año de elecciones, de gobernador regional, también municipales, y por lo tanto los tiempos políticos se acortan dramáticamente, Carola. Exacto, y a estos proyectos hay que sumar la reforma a la ley de migraciones, a propósito de lo que hablábamos, la ley de ISAPRES, la reforma a FONASA, la agenda antidelincuencia, el nuevo CENAME, la Sala Cuna Universal y el nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. También destaca la modernización institucional, que traería cambios a organismos como el Tribunal Constitucional, y que es parte de esta agenda encargada al ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Hay tiempo, se pregunta uno, para avanzar en todo esto, sobre todo considerando el clima político y la dificultad que ha tenido el gobierno? ¿Qué pasa con, en ese sentido, las promesas de campaña? Entre otras, ampliar la gratuidad de institutos profesionales y centros de formación técnica. Connie Schoenhout. A ver, lo primero es decir que la agenda legislativa, digamos, el impulso de la agenda legislativa recae en el Ejecutivo. Y por tanto, efectivamente, estos meses que vienen va a estar marcado por la prioridad que se le ha dado por parte del gobierno a la agenda previsional y a la agenda tributaria, como bien lo planteó también desde el gobierno. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué capacidad va a tener la oposición, los distintos actores de oposición, para, yo creo, dos principios que han guiado hasta ahora el abordaje de esta materia, que es, por un lado, el resguardo de ciertas conquistas democráticas que se han logrado en los últimos tiempos, y por otro lado también ponerle cierto freno o cierto ajuste a las reformas regresivas que se han planteado por parte del gobierno, por ejemplo, en materia tributaria, donde efectivamente, y esto se ha planteado desde todos los sectores de oposición, incluyendo a los senadores de la ADC, no tanto los diputados de la ADC, pero sí algunos senadores de la ADC, donde el eje y el corazón de la reforma tributaria, que es la reintegración, es algo que no va a pasar tan fácil, y yo espero que ahí la oposición tenga capacidad de poner sobre la mesa el necesario debate respecto a quiénes deben tributar. Cuando hablamos de materia previsional, yo creo ahí nuevamente va a ser una discusión quién administra este 4%, y esa discusión va a durar lo que dure una negociación y la capacidad de diálogo que tenga el gobierno o no.
lamentablemente yo creo que los focos y digamos los ejes centrales de ambas reformas son puntos muy conflictivos porque tienen una dirección regresiva que es muy clara y que por tanto para sectores de la oposición, en particular en nuestro caso del Frente Amplio, van en una dirección radicalmente contraria a la perspectiva democrática y de distribución de riqueza que creemos. Pero sorprende que queden fuera temas tan relevantes como educación, ¿no? No solo por digamos las promesas de campaña, sino porque los últimos meses ha estado marcado por la movilización de los profesores, porque la ministra Cubillo ha estado en tela de juicio de manera muy relevante el último tiempo, pero sin embargo ese tema ni siquiera es nombrado para hablar de presupuesto. Me sorprende que quede fuera el tema de reforma laboral a propósito de la movilización de Walmart, la inminente discusión sobre automatización, las denuncias sobre, digamos, cómo la automatización hoy día en vez de facilitar el trabajo de las personas está más bien justificando la mayor precarización de los trabajadores y por tanto y porque está perfectamente ligada con la discusión previsional. O sea, si seguimos pensando en las pensiones basadas únicamente en el sueldo de los trabajadores, entendiendo que más del 50% de los trabajadores chilenos reciben menos de 500.000 pesos, evidentemente vamos a tener una crisis de pensiones en 10 años más. Entonces yo creo que ahí hay una falencia, hay una excesiva ideologización por parte del gobierno de cuáles son los temas que pretende llevar adelante, pero hay una falta de comprensión de la realidad y de las distintas demandas sociales que no se está viendo en esta priorización de agenda. Antonio Marchesi, ¿cómo ven? Una mala y una buena noticia. La mala es que, a mi juicio, el gobierno ha equivocado la estrategia en cuanto a sus relaciones con el Congreso. La buena es que aún hay tiempo para enmendar el rumbo. Yo creo que el gobierno debería olvidarse del Congreso. Y lo digo así con todas sus letras. ¿Cómo así? ¿Cómo se hace La oposición eso? se ha dedicado En una democracia representativa. poco más de un año. La oposición se ha dedicado durante poco más de un año a la guerrilla legislativa, a oponerse por oponerse cada vez que ha sido posible. La democracia cristiana pone de rodillas al gobierno semana por media. Y con todo el respeto que me merece, el ministro Blumel hoy ha perdido todo su respeto, toda su capacidad de trabajo en Valparaíso. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve avanzar en negociaciones de esta manera? ¿De qué sirve negociar por negociar? ¿De qué sirve ceder a tal punto que las reformas estructurales, emblemáticas, han pasado a ser insustanciales, especialmente la reforma tributaria? Yo creo que no se van a poder hacer, ese es el sentido de realidad, no se van a poder hacer las reformas relevantes que este gobierno esperaba. No se va a poder. Y si se consigue alguna reforma va a ser a costo de transformarla en insustancial, como ha ocurrido con la reforma tributaria. Y con el riesgo de que tras aprobada una reforma de ese tipo, nada cambie en la realidad económica del país. ¿Y cuál es la alternativa? Por eso yo creo que la alternativa es entender que no se va a conseguir ningún gran triunfo legislativo durante este periodo parlamentario. Pero entonces congelar la agenda. Apuntar al responsable, porque ese quizás es el mayor error de este gobierno. No apuntar al responsable. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy, si no se reactiva la economía, la gente apunta al gobierno, apunta al ministro de Economía, apunta al presidente, apunta. Pero el responsable de la falta de reactivación es el no poder aprobar una reforma tributaria, el no poder aprobar una serie de reformas relevantes en esa materia. Entonces, ¿de quién es la culpa? Hoy el responsable es la izquierda que ha hecho oposición por el solo hecho de hacer oposición. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, apuntar al responsable, para que los chilenos entiendan por qué este país no se reactiva. Primero. Segundo, dar señales claras en materia de seguridad ciudadana, que quizás es la segunda gran motivación de los chilenos para votar el 2017 y darle esa amplia mayoría a Sebastián Piñera en la segunda vuelta. Pero va a pasar lo mismo en el Congreso con las iniciativas en seguridad ciudadana. No, porque en materia de seguridad ciudadana lo primero que hay que hacer es ponerse del lado de Carabineros, cosa que se les olvidó hace mucho tiempo, y para eso no se necesitan leyes. Y lo tercero... Tú dices que con medidas administrativas se puede potenciar esa agenda, en el fondo. Pero de todas maneras, si el problema, ¿qué es lo que pasa en la Araucanía? Que hoy los Carabineros no se atreven a cumplir sus funciones con todo lo que significa, porque el riesgo de terminar de baja es enorme. O sea, el riesgo de terminar de baja por matar por la espalda a un joven indefenso y no armado, evidentemente requiere fiscalización. Hoy Carabineros se siente total y absolutamente abandonado. Yo estuve en la Araucanía hace unas pocas semanas atrás, pude conversar con algunos carabineros, se sienten total y absolutamente abandonados. Ya, pero lo que te plantea la Constanza, Antonio. En la Araucanía, eso pasa en el centro de
Santiago, eso pasa en las poblaciones, eso pasa en las periferias, eso pasa en las ciudades medianas, en las ciudades pequeñas, eso pasa en todas partes. Antonio, Y tercero, te voy a recordar una cosa. Quienes se han olvidado del Congreso y han decidido no dialogar con un Congreso democráticamente electo, históricamente han sido las dictaduras. Entonces, ojo ahí con el discurso. Pero no creo que Acción Republicana, que hoy día está tratando de ser partido, y por tanto de entrar a la discusión democrática, esté entrando de partida, quitándole legitimidad a los espacios de representación democrática. Yo no le quito ninguna legitimidad al Congreso. Eso es ningunear a los electores. Yo no le quito eso es ninguna ningunear a los legitimidad al Congreso. electores. Aquí lo que pasa... Déjame terminar. Y Acción Republicana ha sido bien hábil también para utilizar a algunos parlamentarios del Congreso para llevar a cabo sus políticas. Entonces, si no les gusta, no participen del Congreso. Primero. Segundo, si las reformas no se logran, el responsable es quien tiene, digamos, el deber y el sartén por el mango de llevar a cabo los debates. No es quien tiene una opinión distinta y curiosamente tiene mayoría en el espacio que está llamado a debatir de eso. Ojo que me sorprende que el gobierno ha estado tratando de dar un paso hacia dejar el ninguneo hacia la oposición, porque aquí lo que hay no es un esfuerzo de ser oposición porque sí, y lo hemos dicho en un montón de temas, y si quieres lo podemos debatir aquí en materia tributaria, de pensiones, de educación, que tú y yo tenemos posiciones distintas, y cuando uno tiene posiciones distintas, eso se llama democracia. Y cuando hay una democracia, eso se discute y gana la posición mayoritaria. Así funciona la democracia. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, que el presidente haya generado un montón de expectativas respecto a la situación económica cuando estaba en campaña y después se da cuenta que la pelea entre Estados Unidos y China le empezó a generar problemas en su economía es otra cosa. Pero ahí el responsable es quien manejó las expectativas de forma desproporcionada y no de quienes estamos haciendo todo lo posible también para avanzar en reformas que mejoren la situación de las personas. Y por último, ojo, yo no estoy de acuerdo con que hoy día las fuerzas de orden, en particular carabineros, se sientan abandonados. Si se sienten abandonados es simplemente porque no les estamos dando la capacitación necesaria para que hagan bien su pega. Porque no nos podemos olvidar hoy día la crisis institucional en la que está Carabineros y Fuerzas Armadas por malversación de fondos, por malos procedimientos, por vulneración a los derechos humanos y sin más lejos la Araucanía por haber matado a una persona en democracia por la espalda en un operativo que no tenía ningún fundamento. Antonio Marchesi, 1 minuto y medio para terminar. Las expectativas generadas durante el 2017 tienen relación, en primer lugar, con la potencialidad de nuestro país. Potencialidad que se ve mermada desde el gobierno pasado por una serie de reformas que nos ataron las manos en materia de desarrollo. Lo que hizo este gobierno fue presentar un proyecto de país que volviera a poner al país en marcha, que volviera a poner al país de pie. Para eso se requieren reformas tributarias, reformas laborales, reformas en desburocratización y en una serie de otras materias. Eso no se ha podido hacer porque la oposición no ha querido. Y eso es lo que los chilenos tienen que saber, que si este país no se reactiva es por culpa de la oposición, no por culpa del gobierno. Lo que tienen que saber los chilenos y chilenas que nos están escuchando es que el gobierno con su reforma tributaria quiere bajarle el impuesto a los más ricos. Y la oposición lo que está diciendo es que eso en una democracia y redistribución económica, eso no es correcto y eso es retroceder. A los chilenos no les importa cuánto paga los más ricos, a los chilenos lo que les importa a los chilenos es que el 20% de sus ingresos de los más pobres se paga en IVA. Oye, lo que les importa a los chilenos es que los más pobres son los que en consumo más destinan dinero a las arcas fiscales en este país proporcionalmente. Y los que están más endeudados también. Y están endeudados porque no hay sueldos justos. Y no hay sueldos justos porque quienes son dueños del capital y de la mayor cantidad de riqueza la acumulan a los en vez de pagarla en tributos. Lo que les interesa es que haya trabajo, y para que haya trabajo tiene que haber inversión. Y para que haya inversión tiene que haber un ambiente de negocios favorable. Y eso es lo que destruyó el gobierno anterior. Eso no es cierto. Ya, Constanza Chonhout, Antonio Marchesi, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Conexión. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a ustedes. Buena semana.